Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, te pedimos que tú des sabiduría al compartir, que tú abras los corazones, que tú nos des aliento y dirección y que tú plantes aquello que tú quieres transmitir en nuestras vidas en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en una serie, como decíamos, que se llama Cumpliendo mi misión. Cumpliendo con mi misión. Y decíamos pues que para ser plenamente gozoso y feliz pues tenemos que hacer dos cosas. Una, entregarle el corazón al 100% a Dios. Y dos, efectuar la obra que Dios nos ha llamado. Y cuando uno se pregunta ¿para qué he sido llamado? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué hago yo aquí en el mundo? Creo que está muy claro. Debemos cumplir con la misión, transmitir el Evangelio a toda persona y hacer el bien, extender el reino. Y en ese sentido, pues, digamos, esta séptima serie, pues la dividimos en tres partes. La semana pasada hablábamos de mi próximo, la persona que tenemos cerca. Hoy hablaremos de mi ciudad y la semana que viene de mi planeta. Y la semana que viene, pues, expondremos algunos proyectos que personas de la Iglesia, pues, están colaborando, pues, ya más a nivel mundial. En cuanto a mi misión sobre el próximo, decíamos que incluso hicimos aquí una estadística muy rápida. Está demostrado que las personas que más responden al Evangelio y que luego se integran en una iglesia, en una comunidad y tiene crecimiento espiritual, son personas que han conectado a través de o un familiar, o un amigo, o un compañero de trabajo, o un vecino. De tal manera es el próximo. Las personas que tenemos más próximas son las más afines a que puedan recibir del Evangelio. Y esto nos invitaba pues a decir, bueno, ¿por qué no invitamos a otras personas? Porque nuestra tendencia es hacer autocensura. No invito porque me dirá que no, me dirá pues que no quiere nada de iglesia o está muy ocupado con sus cosas, etcétera, etcétera. Y nos preguntábamos qué tipo de iglesia queremos. Nosotros pues hemos plantado hace poco, estamos como iglesia. ¿Y qué tipo de iglesia queremos? ¿Queremos de aquí a 5 años pues ver las mismas caras? ¿Queremos que crezca la iglesia a nivel numérico, aparte de espiritual? ¿En qué manera, si queremos que crezca? Con personas, sí, miremos de no pasar delante de la cámara. y entonces podemos pensar en, bueno, queremos una iglesia llena de personas de otras iglesias. No, pero claro, son los que más escuchan que hay una iglesia. Entonces, queremos que vengan personas nuevas. ¿Y esas nuevas quién las va a traer? ¿Un programa evangelístico con mucho trabajo detrás para que una vez al año salimos? No, la vas a traer tú, la voy a traer yo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente invitando. Y Dios, hablábamos de plantar la semilla, de lanzar la semilla para invitar. Y luego puede que no vengan. De hecho, muchos de nosotros pues hemos invitado, algunos habrán venido, otros no. Pero lo que queremos es cumplir con la misión que Dios nos ha llamado, que es invitar, lanzar la semilla. Y luego Dios hará el resto. Y en ese sentido pues cumplimos con lo que es el evangelismo, es decir, transmitir las buenas noticias, que como decíamos, no es solo importante, sino que además es urgente. Y quería ilustrar pues sobre mi ciudad, este segundo tema, con una especie de parábola que igual quizás has escuchado alguna vez, la de la catástrofe de las estrellas de mar. En una ocasión había un hombre, una historia figurada, había un hombre en la playa delante de una catástrofe. La mar había bajado de tal manera que había dejado sobre toda la arena miles y miles de estrellas de mar que se estaban secando porque el mar había descendido. Y en pocas horas, no le daría tiempo a llegar al mar, pues moriría. Y ese hombre, al ver esta catástrofe, comenzó a tomar una estrella y echarla al mar. Y cogió una segunda y echarla al mar. Pero vino un segundo hombre y que se acercó y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Dice, pues intentando
aquí evitar esta catástrofe. Y dice, si son miles de miles, no vas a conseguir que estas estrellas pasen a una mejor vida, que continúen viviendo. Y cogió una estrella, le miró a los ojos y sin decir más, tiró la estrella que tenía en la mano. Y dijo, para esa estrella sí que ha cambiado su vida. Y a veces nosotros pensamos en obras, ¡wow! La ciudad, ¡qué grande! ¡Qué locura! ¿Cómo vamos a cambiarlo? De uno en uno. Y leyendo el periódico, la semana pasada os enseñaba una fotografía, hoy os enseño una segunda fotografía, que es esta, la tira cómica que encontré en La Vanguardia, que ilustra, bueno, un chico ahí un poco despeinado, que está intentando abrir y mostrar una puerta que accede a cosas que necesitamos, pero no se sabe muy bien por qué la gente elige otra puerta, las cosas que queremos. Y a pesar de ser una tira cómica que intenta hacer gracia, la verdad es que no hace ninguna gracia que tenga tanta razón, porque somos así de extraños. Nos abocamos a estar 4 horas intentando subir en el ranking de una puntuación mundial de un videojuego, o intentamos dedicar tantos esfuerzos para encontrar ese bolso que combina con nuestros zapatos. Bueno, yo no, pero y tantas cosas que pueden estar bien, pero que no son las necesidades primeras. Y la verdad es que la ciudad transpira y respira esta realidad. Personas haciendo cola detrás de cosas absolutamente pasajeras, vanas, puede que interesantes, puede que divertidas, pero que van a cubrir solo un tiempo de nuestra vida. Por ejemplo, pues vivimos aquí cerca de Las Corts, la marea de personas, domingo sí y domingo no, que hay partido, y que dan todo y no sienten vergüenza de expresar abiertamente pues su amor, su pasión, ir vestidos con un atuendo especial, etcétera, etcétera. O colas de jóvenes ante una discoteca, o ante un nuevo producto de iPhone, o tantas cosas que dices, está bien, incluso colas delante de museos para ahorrarte los 10 euros que costaba, ¿no? Y dices, no sé si pagaría los 10 euros para no hacer la cola de 2 horas, pero dices, está bien, pero ¿era necesario? Y mira, estamos en una ciudad que es maravillosa. Y además es un centro importantísimo. Y mira, el área, porque más que Barcelona podríamos hablar del área metropolitana de Barcelona, que tomaría pues las localidades alrededor. Estamos hablando de aproximadamente 3.400.000 personas habitando. Piensa que en el mundo casi está el 48% pues urbanizado, o sea, casi todas las personas o la mitad de las personas del mundo está viviendo en grandes ciudades. La ciudad tiene el poder económico, 2/3 partes del poder económico mundial está centralizado en las ciudades. Tiene el poder de influencia artístico, social, filosófico, médico. Realmente millones y millones de personas están viviendo en estos macrosistemas como Barcelona. De hecho, Barcelona es catalogada como el número dentro de todas las ciudades. Si las pusiéramos en una lista de mayores a menores, estaría catalogada el número 89. Y resulta que el crecimiento que se está dando de las ciudades cada vez es mayor. Las personas pasan del mundo rural a las ciudades. Al punto que se habla que en 2050 más o menos el 70% de la población estará en grandes ciudades. Y para que veáis un poquito el ritmo, cada mes que pasa, ahora estamos al 19 de mayo, el 19 de junio,
tantas personas habrían ido a vivir a diferentes ciudades en el mundo, que se calcula aproximadamente 6 millones de personas. De tal manera que estaríamos hablando como que cada mes está creándose 2 Barcelonas nuevas de personas que pasan a vivir en las ciudades. Realmente la ciudad, y quiero que te quedes con esta idea, son amplificadores de lo que sucede. Amplifica lo que sucede. Y hay personas que dicen, bueno, mejor me voy a un pueblo, vivo tranquilo, el sueño americano, tengo la casa, el perro, no sé qué, estoy ahí tranquilo, no quiero saber nada, realmente pues tengo ese deseo de vivir tranquilo, pero esa no es la visión final de Dios, porque Dios no quiere que nos apartemos del lugar de influencia, sino que estemos en medio del lugar de influencia. Entonces, en ese sentido, las ciudades son el deseo de Dios, el medio, el método, el fin que Dios utiliza para extender una nueva forma de escuchar las verdades que Dios tiene. Y de hecho, si vamos a los textos bíblicos, cuando encontramos a Pablo, Pablo es enviado, lo podemos leer en capítulo 13 del libro de Hechos, junto con Bernabé, es enviado a las misiones. Y podía haber planificado muchas cosas, haberse dejado llevar por el Espíritu Santo llevarle a zonas muy diferentes, pero si repasas los recorridos que hizo Pablo con Bernabé y en los siguientes viajes con Silas, lo que hace es ir de núcleo urbano a núcleo urbano. Por eso él lo que quería hacer era conectar con personas, en principio que conocían la fe judía y por tanto tenía un trasfondo de conocimiento de Dios, y luego pasar a conectar con otras personas para que reconocieran a Jesús. Iba de ciudad en ciudad. De hecho, su deseo siempre de ir a Roma, su deseo siempre de llegar a Atenas, tanto tiempo pues en Corinto o en Éfeso, ciudades que con sus puertos y de una transferencia de culturas, pues aprovechar esa oportunidad. Y en ese sentido quería compartir un texto, un poco, ahí está. Vale, recorté unos versículos, pero ha quedado pequeño, os lo leo, no os preocupéis. Voy a ir leyendo y haciendo algunos comentarios, no os preocupéis de la pantalla si más os confunde de otra cosa. En el capítulo 17 del libro de Hechos se encuentra esta situación. Pablo dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba esperando a compañeros, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad. Y aquí esto ya nos habla de cómo vivimos nosotros las ciudades. Es decir, no sé cómo tú sales de aquí, cómo te paseas por Barcelona, quizás tenemos una actitud quizás de queja o de fastidio, el metro, la gente que va perdida, confundida, aburrida, sin sentido en la vida, y un poco hasta es hastioso, es cansino. Pero Pablo lo que hacía era estar atento a lo que le decía el Espíritu y le quemaba el corazón diciendo, wow, me arde el corazón al ver esta ciudad. Ciudad que, la cual la población estaba buscando otros intereses. Así continúa diciendo el texto. Dice, viendo la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Y bueno, creo que no falta explicar mucho que realmente estamos en una ciudad similar. Dice, así que discutía, segundo punto que hace, dice, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, expresaba, hablaba, explicaba qué había hecho Jesús en su vida, qué Dios había hecho en su existencia. Y esto también pues, nos llama a qué debemos hacer: compartir el Evangelio.
Antiguamente, pues antiguamente me refiero quizá hace 20 años o 30 años, era típico pues la iglesia, pues hacer una preparación, quizás de una obra de teatro, unos títeres, salir a la calle, ir a una plaza, mostrar, y muchos niños se acercaban o personas interesadas y se les daba un folleto, y eso estaba súper bien. Pero nosotros continuamente, y viviendo en una ciudad que evoluciona, avanza de forma tan rápida, nos tenemos que preguntar si realmente es la técnica que Dios quiere utilizar en el día de hoy. Porque hace 100 años alguien llegaba con una mula y un carromato a la plaza de un pueblo y se llenaba de gente a ver cuál es la novedad. Pero ahora con la televisión, los móviles, el wifi y tal, puede que no salga nadie a la plaza del pueblo, porque es mucho más interesante lo que ven en las pantallas. Entonces aquí quizás uno pues se esfuerza mucho para salir a la calle y luego pues la gente no tiene interés porque está sobreinformada y sobresaturada de programas especialmente excelentes. Quizás Dios llama a hablar en otras formas. Pero lo que sí que no ha cambiado es mostrar amor por las personas, interés por las personas y preguntarles. De hecho, si nosotros vamos a cómo la iglesia primitiva extendía el Evangelio, no lo hacía con programas que merecían muchos ensayos para un día hacer una puesta en escena. Generalmente salían y predicaban el Evangelio. Y muchos de ellos eran en la casa que estaban acogidos o en la vecindad. Jesús, amigo ahí de Lázaro y tal, pues de la misma manera que esas amistades, pues las amistades de Pablo, los lugares donde estaba acogido Silas o el que estaba acogido Felipe, etcétera, etcétera. Allá donde vamos, llevamos el Evangelio en nuestros pies. Y es hablar. Y continúa diciendo el texto, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. Y fíjate que ahora viene pues todo lo que sería la crítica. De pronto le toman como palabrero, el charlatán, el que dice estas cosas. Y eso es verdad. Cuando nosotros damos un paso de confianza expresando el Evangelio, diciendo es lo que Dios me ha llamado a hacer, pues encontramos que puede haber una oposición de burla, puede haber discusión, pueden verte ya de forma extraña, sentirse juzgados, pero no por eso Pablo deja de hacerlo. Incluso se le abren nuevas oportunidades. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo que era un lugar pues público donde cada uno pues podía expresar su opinión, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque, y ahora aclara en el versículo 21, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Simplemente estaban interesados en decir, bueno, este tipo un poco friki está diciendo un poco cosas raras, no sé cómo tú te encuentras en tu trabajo, en tu vecindad, en tu familia, si te ven ahí el rarito, pues dicen, bueno, a ver, vamos a escuchar. Y eso es lo que hacen. Y entonces Pablo, lo que hace es aprovechar la oportunidad y dice, y puesto en medio del Areópago, de un lugar público, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, observa que hay muchos monumentos y divinidades esculpidas, y de las cuales cada uno tiene su letrero. Entonces Pablo hace algo que también nos aconseja el texto, de qué realizar nosotros. Evidentemente, observar cómo es la ciudad, conocer el pulso de la ciudad. Dios no nos ha llamado a meternos en nuestra casa con nuestros libros de teología, poner un montón de música cristiana y ya estoy a gustito aquí con mi Señor. Sino que, como decía Wesley, un predicador de Inglaterra, del pasado, pues ya lo que sería el tiempo de la Ilustración, siglo XVIII, decía que una persona cristiana tiene que ir con la Biblia en una mano y con el periódico en otra. Es decir, tienes que ser conocedor de tu cultura, ser conocedores de nuestra cultura, porque eso hará
empatizar con la realidad que viven y aprovechar la oportunidad para expresar el Evangelio. Y aquí en este caso pues lo que hace es haber observado que había muchos dioses y ahora es cuando él aprovecha. Y dice, hallé también, entonces ve el filón, dice, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Y eso le lleva a predicar. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y es curioso porque en esta Barcelona sí que es verdad pues, que hay diferentes clubes de fútbol que son muy atractivos, o gente muy enfocada pues quizás en el trabajo, en su profesión, o en viajar, o en tener experiencias de placer, o en momentos de ocio espectaculares o relacionados con un club social, o cosas que pueden atraer mucho, pero cuando rascas y hablas con cualquiera y dices, ¿y qué habrá más allá? Y muchos te dicen, bueno, yo creo que sí que hay algo, o bueno, no sé exactamente, pero van perdidos, pero de alguna manera piensa en esto, si no ponen a Dios como Dios, van a poner a otra cosa como Dios. Pero hay muchas personas que en el fondo están intentando ahogar ese vacío pues con alcohol, o con amistades, o con lo que fuera, para olvidar de que un día pues se acabarán los días aquí y tendrá que pasar a una nueva realidad. Y entonces es lo que dice, al Dios no conocido, a ese que yo os predico. En el fondo la gente estaba necesitada de escuchar respuesta de ese Dios al que ya estaban adorando, pero no lo reconocían. Y dice la Biblia que en el corazón, en el fondo del corazón del ser humano, hay conciencia de que existe Dios. Hay conciencia de que Dios, de alguna manera, nos habla. ¿Cuántas personas pues dicen, no lo sé, pero he sentido esto, hay como algo en la conciencia que me hace sentir culpable? Uy, voy a tomar esta decisión, pero hay algo que me intranquiliza. O está haciendo no sé qué camino y va sintiendo un pesar. Y dice la Biblia que en el fondo del corazón del hombre hay ahí como una voz, hay una conciencia, que la gente sí que puede pues, reconocer. Pues nosotros estamos enviados para decir, esa conciencia, eso que hay en el fondo, eso que te hace sentir culpable, esa falta de descanso y de paz, lo puede cubrir Jesús. Y a él presenta el Evangelio diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, lo presenta como creador, y dice que en él hay siendo Señor del cielo, de la tierra, que no habita en ningún templo hecho por hombre. Por tanto, presenta a Dios como es, el que lo crea todo. Nadie puede responder a cómo está creado la naturaleza de una forma pues tan excelente, y luego reconocer ese señorío de Jesús, que está al control de todo. Después de un discurso, del versículo 24 al 31, habla de un Jesús, un hombre resucitado. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Y ese es el Evangelio. No necesitamos saber un montón de teología o tener respuestas muy agudas para expresar lo que Dios ha hecho en nosotros. Mira, yo veo la naturaleza y no sé, pero me cuesta imaginar que es por casualidad. Recuerdo que en un debate que hicimos en una ocasión, algunas personas cristianas contra algunas personas que eran ateas, pero que creían en la teoría de la evolución. Recuerdo que había como debates y confrontaciones ya muy directas en un auditorio quizás de 60, 70 personas. Yo recuerdo de un profesor de biología que decía, la teoría de la evolución es la correcta aunque merece matices. Yo recuerdo haberle preguntado tan solo, ¿y tú estás convencido que la teoría de la evolución es correcta y que corrigiendo esos matices no hay ningún error y será funcional? Dice, sí, totalmente. ¿Y qué pasaría si ahora se encontrara otra teoría que desbancara de esa? Dice, eso es imposible. Y digo, ¿tú acaso has estado observando desde fuera toda la evolución de las especies para ahora afirmar que esto ha sido así? Dice, pues no. Tú lo has experimentado en un laboratorio, has llegado a comprobar
¿que esto es así? No. Y entonces le dije, pues tú me estás hablando de tener fe ciega en una teoría. Pero yo te puedo dar fe de un Dios que realmente vive, porque lo experimentamos. Y cuando nosotros hablamos de la creación, no hay muchas respuestas. Recuerdo el profesor de filosofía de un compañero de clase, de trabajo, que él decía que comenzaba siempre las clases, los alumnos luego me lo explicaban, y cada año comenzaba la clase igual. Hola, buenos días. Bueno, dice, mira, ayer por la tarde maté a algunos niños, fui a atracar un par de bancos, estoy la más de tranquilo. Y la gente, ¿pero qué dices? Eso es imposible. Y veo bien la pederastia, lo otro, lo veo totalmente bueno. ¿Pero qué dices? Está loco, eso está muy mal. Pero eso es aborrecible. Y entonces él respondía, estoy viendo que aquí todos sois cristianos. Porque el ateo no tiene conciencia del bien y del mal. No hay diferencia. Pero vosotros tenéis una cultura cristiana. Y es poner una realidad en ese sentido. Dios es creador. Dios es el Señor, es el que tiene todas las cosas. Y decir, mira, si tú intentas seguir obteniendo resultados por tus propios esfuerzos, no vas a poder conseguir éxito. Pero sí, si tú se lo entregas a Jesús. Y llegar a esa palabra de resurrección, de Salvador, de que ha venido a morir por nosotros, es tan sencillo como decir lo que es. Porque es por la locura de esa palabra, de ese mensaje, que pueden ser inspirados por el Espíritu Santo para ser transformados. Acaba el texto diciendo, versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, todavía creó mayor oposición. A algunos le habían dado oportunidad, pero estos ya dijeron, se acabó, no te escuchamos más, esto ya es una locura, no lo podemos soportar. Y es posible que tú y yo nos hayamos encontrado en situaciones así. Pero continúa diciendo, el 33 dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Es decir, no falta discutir con esas personas continuamente para crear polémica. Si no quiere escuchar, no pasa nada. Pues no es una casa que esté recibiendo la paz de Dios. Bueno, pues voy a otra persona y a otra persona, no pasa nada. Pero ahora viene la clave, dice, y así Pablo salió de en medio de ellos, dice, más algunos creyeron, juntándose con él. Incluso da nombres, dice, entre los cuales Dionisio y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ahí está el fruto de toda la labor y la burla que había recibido y todo el esfuerzo y haber aprovechado, haber visto la ciudad, haber ido a Atenas, intentar explorar esos dioses diferentes y ver cómo introducir el Evangelio, haber soportado burla y al final obtiene el fruto deseado. Y las ciudades nos dan la oportunidad para entrar en muchas maneras. Recuerda el hombre inicial que lanzaba las estrellas fuera, hacia el mar. Pues imaginemos su fisionomía, su cuerpo. ¿Y cómo deberíamos ser nosotros como personas que están lanzando estrellas al mar? Que están llevando personas a Jesús. Pues la cabeza es con la estrategia de Dios. Centrados en Jesús. El corazón debe ser un corazón que ama la ciudad, que ama a la gente de la ciudad, que no la critica, la repele, que no quiere saber nada, que está en total contradicción con ellos o oposición con ellos, sino que ama a las personas. Que como decía Jesús, son ovejas sin pastor, están perdidos. Como tú y yo hemos estado perdidos, necesitan a Dios. A veces llega a nuestra confusión el decir, si todos estos hacen eso, quizás tienen razón, o se les ve muy felices. No nos engañemos. Quien no tiene a Jesús, no tiene la vida. Y quien tiene a Jesús, tiene la vida. Imposible alguien que esté satisfecho solo con una boda bonita, un matrimonio, tener hijos, un trabajo exitoso, etc, etc, etc. Quien tiene a Jesús tiene la vida, quien no tiene a Jesús no tiene la vida.
y están necesitando de escuchar este mensaje. Y si hablábamos de corazón y de cabeza, también dos manos. ¿Cómo podemos usar nuestras manos? Mira, los estudiosos, después de mucho análisis, dicen, en la ciudad nosotros tenemos dos intervenciones directas. Una, con una mano, yo lo expreso de esa manera, con una mano sería todo el brazo social, restaurar la justicia social. Personas indigentes, personas necesitadas, mujeres solas que viven en sus casas, ancianas, tanta necesidad en las ciudades. Ahora pues escucharás este tema de los menas, personas que son del norte de África, que llegaron aquí con 16, 17 años y han estado pues recluidos en un centro de menores, pero cuando han llegado a 18 años le han dejado libres para que se busque la vida, pero no hay ninguna oportunidad en esta sociedad que le habían vendido en su país de origen, en Marruecos, África subsahariana, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si vas a diferentes plazas en Barcelona, encontrarás que hay grupitos de marroquíes que están esnifando cola día y noche, perdidos, metidos en bandas, intentando robar para conseguir algo de dinero. Leí también en el periódico como en La Mina, unas madres, cerca de donde vivís vosotros, unas madres se juntaron toda la vecindad para que la policía actuara echando a estas bandas. Pero aquí, delante de Vilamarí, en el parque de Joan Miró, en tantas plazas ocupadas por personas necesitadas. Incluso la Generalitat está tan necesitada de soluciones que aporta una cantidad económica al día a cualquier asociación que se ocupe de uno de ellos. No sé si 120 euros al día, por cada individuo. O sea, dan dinero, pagan porque acojamos a personas así. Esa es la necesidad. Esta mañana he recibido un vídeo de un chico que conozco que intenta rehacer su vida. Y el vídeo, pensaba ponerlo, pero no lo pongo, ¿no? Porque es un poco durillo, ¿no? Pero habla del vacío que tiene porque quiere volver a ser como antes. Es un vídeo musical y de una persona que intenta superar el horror de las drogas, de ser drogadicto. Y un amigo mío me envía eso como diciendo, intento salir de esto. Está desesperado. Esa es la ciudad. Brazo derecho, justicia social, restaurar a las personas su dignidad y lo que necesitan. Y brazo izquierdo, la cultura. Ser culturalmente relevantes, ser contracultura, no criticar ese tipo de música, sino crear una música que impacte y transforme. No hacer apología en contra de, sino decir, vamos a hacerlo diferente. Algunos sabéis que el otro día estuvimos en el entierro de una amiga nuestra y después de toda la celebración, una señora pues quería dar unas palabras y se le dio permiso y ella estaba encabezando lo que es una organización que se llama Catalans Espanyols, que está vinculado creo que con el partido político del PP, y resulta que nuestra amiga, ella es de origen boliviano, lo que había hecho es durante muchos años introducir el folclore de su país en estas tierras. Y entonces esa señora estaba dando las gracias del legado que había dejado a nivel cultural en esa asociación y en Barcelona. Habían incluso figuras del Partido Popular que vinieron al tanatorio, al entierro, incluso el alcaldable, que ahora pues será votado para alcalde, entre otras opciones, pues a Josep Bou. Es decir, que tenía influencia, y sabemos pues que Maida, nuestra amiga, hablaba de Jesús 24 horas al día. Es decir, que ha bañado de Jesús a personas necesitadas. Pues esa es otra forma de llegar a esta ciudad que Dios nos demanda. Ayer estábamos comiendo con unos amigos aquí de la iglesia y Lucas pues comentaba, dice, qué bueno sería crear grupos de teatro, de niños y tal, y hacer contracultura dentro de esta sociedad. Claro que sí. ¿Cuándo comienzas? ¿Cuándo comenzáis? Esa es la forma. Que quizás no podemos generar toda esa maquinaria, pero podemos involucrarnos en una asociación que ayude a eso. Y por último se hablaba de cabeza, corazón, manos, también de pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian
la paz. John Wimber, el fundador de La Viña, decía: la carne está en las calles. ¿Qué quiere decir esto? A veces personas que van a las iglesias dicen: es que en la iglesia necesito más teología, o necesito más esto, o se debería hacer más estudio bíblico, o me encantó aquel estudio de no sé qué. Y está intentando encontrar que la carne lo que le alimenta es teología. Y eso es mentira, absoluta mentira. ¿Cuántos ateos se conocen y te rebaten teológicamente con la Biblia y te dan media vuelta? Porque son estudiosos. Jesús no pasaba el tiempo haciendo teología. Es haciendo praxis, práctica. Es práctica. Y si uno quiere comer la carne del Evangelio, estar lleno, satisfecho, no tener solo leche no adulterada, no comer galletitas, sino comer bien, sentirse nutrido, crecer espiritualmente, no son en cursos de teología, que pueden servir para ir más allá, sino es en la calle. Ayer estábamos en el estudio, en Eclesia, hicimos la formación, todos orando porque Josiño encontrara aparcamiento, y llega 2 horas después diciendo: aquí estoy. Y digo: bueno, ¿dónde está el aparcamiento? Y dice: no, aparqué ya hace 1 hora y pico. Digo: bien. Y dice: pero vi a un indigente, me he quedado con él, le he estado ayudando. Digo: genial, la carne está en las calles. Esa es la actitud. Y simplemente pues acabar preguntando: ¿cuál es tu areópago? ¿Cuál es tu lugar de influencia en esta ciudad? Nosotros como individuos o como iglesia te invitamos, esta era la versión más corta, te invitamos como iglesia a recorrer Barcelona, a filtrarte en esas grietas donde hay necesidad, a nivel individual. Pero como iglesia, pues intentamos dar focos de luz. Y en ese puntito rojo pues estaría esta congregación. Pero luego también hay un grupo de conexión en Sants. Otro pues con Anselmo Llane en Bac de Roda. ¿Digo bien? Pásalo tú mejor porque no funciona muy bien. Otro pues que tenemos en Badalona, pero que el Señor que mueve todas las cosas ahora está en Santa Coloma, y entonces será más fácil que Monse, María José pues puedan asistir, con Salvador y Belkis. Un cuarto grupo conexión en Sagrera, con Guillermo, Emily, con Domingo, con Susana, en casa de Ana. Un grupo número 5 de jóvenes, con Isaac y Ana. Un grupo número 6 en Zona Franca, como dicen por ahí, el pastorcito, con Dani y Rosa, en casa de Javi, de Joana, de Tamara. No me lo pases todavía, por favor. Son puntos de luz. Y podrás decir: bueno, pero es que ahí el otro día éramos 4, el otro día éramos 7, el otro día éramos 12. Pero son puntos de luz en la ciudad. ¿Qué pasa con un filete que le falta sal? Le echas sal, y puede que sea poca sal, pero ya empieza a salar. Y la idea es seguir creciendo para crear más puntos de luz. En Barcelona hay decenas de iglesias. Una maravilla que esté barrido el territorio, no solo Barcelona, sino todo el área metropolitana del Evangelio. Más de 700 iglesias en Cataluña, pero todavía no llegamos al 2% de la población. Crecer en traer salvación a este. Y hay una frase, ahora sí que puedes pasar a la siguiente. Hay una frase que Dios le dice a Pablo en Corinto, le dice: hay mucho pueblo que tengo en esta ciudad. Y es lo mismo que sentía comentaros. Hay mucho pueblo que tiene Dios en esta ciudad para que sea rescatado.
vamos a tener un tiempo de alabanza. Hoy tenía el sentir, sé que el otro día estuvimos orando por sanidad, hubieron personas que recibieron pues, sanidad en la espalda, en las piernas. La verdad es que fue un tiempo muy bueno. Sé que Dios está haciendo cosas maravillosas y es que tenemos un Dios real. Y quería también dar la oportunidad pues, para tener un tiempo así. Entonces sí que os voy a invitar, quizás eso, son menos 10, quizás 10-15 minutos, si no os importa, sí que tomaremos 15 minutos de alabanza, pero quería dar un tiempo extendido. Os pediré que chaquetas y todo eso pasen quizás a los bancos o a la mesa del fondo, que podamos recoger las sillas, solo se queden sentados los jóvenes que están cansados y no, las personas pues mayores o con alguna afección, y vamos a enfocarnos en Dios. Si tienes alguna petición de oración